En este tercer ciclo, hermanos, ya las cosas se ponen más candentes. Tanto es así que en esta última intervención, Elifas trata de adivinar cuál es el pecado que le ocasionó a Job su ruina. Y empieza a darle una lista de pecados que le imputa a Job. O sea, tú eres culpable de esto y esto. Y si miramos los pecados de los cuales Elifas acusa a Job, ¿qué tienen en común? Tienen que ver con la actitud de una persona que es poderosa, que es impía y que usa su poder para destruir a los pobres. Entonces miremos que según el imaginario de ellos, una persona opresora que utiliza sus poderes para quitarle la provisión a los necesitados era para ellos lo más vil, el pecado más grave que podía suceder. ¿Sí? Cada cultura tiene sus propios pecados graves. Me refiero al imaginario popular, ¿no? Por ejemplo, en las culturas paganas de Latinoamérica, que son la mayoría, incluyendo esa en donde nacimos, sociedades matriarcales, insultar a una madre es lo más vil que hay. ¿Sí? Pensemos en Colombia, los delitos más terribles: feminicidio, acceso carnal a menor de edad. ¿Sí? Pues resulta que para la cultura de Elifas, el pecado más terrible era la opresión a los pobres. Entonces vemos, hermanos, que los principios divinos trascienden los aspectos culturales. Muchas veces juzgamos el pecado, lo cual debemos hacer, pero el problema es que lo hacemos basados en nuestros imaginarios populares y en nuestras proveniencias tradicionalistas. Entonces, si Colombia es un estado que de raíces romanas, donde la madre tiene una posición que pues es bastante, ellos dicen la madre es sagrada, porque pues tiene la cultura pagana de María y todo eso, de las creencias marianas. Entonces, si para una persona como ellas piensa que el pecado que condena es ese de ofender a una madre, están siendo bastante faltos de sabiduría, mostrando ignorancia a las escrituras, porque la sociedad no me dice a mí cuáles son los pecados graves, ni siquiera el Código Penal me dice a mí cuáles son los pecados graves. El que dice cuáles son los pecados graves es la Escritura, solo Escritura, es la palabra. Y hay personas, hermanos, hipócritas, que le parecen graves algunos pecados, mientras que los que sí en realidad son graves, eso sí no los ve graves. ¿Por qué? Porque para ellos la sola cultura es lo que rige y no solo la Escritura. Es así, hermanos, como no podemos caer en el error de Elifas. Él está imputándole a Job los delitos más terribles de su época, lo más malo de su tiempo, lo está culpando a él. Primero que todo, ¿cómo nos atrevemos, hermanos, a inventar nuestra propia lista de pecados y decirles que esos pecados son los más graves que los otros? Eso es convertirnos en dioses, en jueces. Y Santiago nos dice que no tenemos derecho a hacer esas aspiraciones, ¿cierto? Y también, hermanos, y peor aún, calumniar a alguien, porque miramos que Elifas no le da oportunidad a Job. Él ni siquiera lo deja en el plano de la eventualidad. Él no dice, ¿sabe qué, hermano Job? O no, es Job, porque como Elifas es tan bueno, no le dice hermano a Job. ¿Sabes, Job? De pronto fue que usted robó a las viudas, de pronto. Quizá usted le quebró los brazos a los huérfanos, no. Elifas dice, eso fue lo que usted hizo.
¿Eso qué es? Calumniar. Calumniar es imputar pecados a una persona que no los ha cometido. En el caso de Colombia, calumniar es imputar delitos a alguien que es inocente. Elifas está calumniando, está acusándolo. Ni siquiera le dice, de pronto fue que usted hizo eso. No, usted hizo esto y esto y esto y esto, porque esos poderosos impíos que oprimen a los necesitados, usted era uno de ellos. Vemos, hermanos, que eso en realidad es una salida desesperada, porque vemos que Elifas no pudo convencer a Job. Entonces una falacia, al ver que no pudo convencerlo, entonces ¿qué hace? Calumniar. Nunca, hermanos, podemos recurrir a esa falacia de que si alguien pareciera que estuviera venciendo en una argumentación, venciendo en una conversación, teniendo la razón esa persona, la persona que esté perdiendo el debate tenga que ofender, insultar, calumniar, eso es bastante cobarde. Y eso es en realidad una falacia. Y eso es lo que está haciendo Elifas. Como no lo pudo convencer de la doctrina de la retribución de él, entonces empieza a atacar a la persona de Job. No podemos hacer eso, hermanos. Debemos predicar el Evangelio de una manera pura y simple, clara, bíblicamente. Pero si alguien no nos escucha, no vamos entonces a acudir a falacias de atacar a la persona, porque ¿sí? Sería tomarnos atribuciones que no tenemos. Eso, hermanos, hace en resumidas cuentas lo que se trata la primera parte, desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Empecemos, versículo 2 al 5. ¿Puede una persona hacer algo para ayudar a Dios? ¿El Todopoderoso saca algún provecho con que tú seas justo? ¿Acaso Él te acusa y trae juicio contra ti porque eres tan piadoso? Se debe a tu maldad. Recordemos, hermanos, que estos hombres, Elifas, Bildad, Zofar, son hermanos de nosotros. Ellos conocen al Señor y tratan de hablar del Señor. El problema de ellos, ¿cuál es? El enfoque, y que no saben cómo aplicar la sana doctrina al caso de su amigo, ¿cierto? No podemos pasar por alto eso, porque hay muchas cosas que ellos dicen que son verdad, que son sanas, y esto es un ejemplo de eso. Eso ya se los he contado antes. Una vez un hombre nos escribió: Dios nos ama a todos. Es de esos mensajes que refutan, que tratan de refutar, hermanos, verdades bíblicas. Entonces este hombre decía: Dios ama a todos porque Él es nuestro Padre. Yo mismo soy padre y yo necesito a mi hijo. Para mí mi hijo es todo, yo lo necesito. Dios nos necesita. Hermanos, eso es herejía, eso es blasfemia. Primero que todo, ¿acaso Dios es como Él? Salmos, ¿qué dice? Le dice Dios al pecador: ¿acaso tú pensabas que yo era como tú? Salmos lo dice, hermanos. Y segundo, si Dios necesita de algo, entonces no es Dios. Porque Dios es absoluto en sí mismo. Él es libérrimo, no depende de las criaturas. Elifas sabe eso. ¿Y qué es? Sana teología. ¿Puede una persona hacer algo para ayudar a Dios? O sea, hermanos, decía Martín Lutero: las buenas obras no aprovechan a Dios en nada, pero a tu prójimo sí. Nuestras buenas obras, hermanos, no hacen que Dios sea más Dios. Que usted y yo estemos aprendiendo sana doctrina, congregándonos, usando los medios de gracia, no hace que Dios sea más Dios. Eso nos beneficia a nosotros. ¿Qué significa eso? En pocas palabras, la T.
la total depravación. Elifas la tiene clarísima. Y en el libro de Job esa doctrina está escuetamente predicada. Porque, hermanos, el ser humano no es inocente de pecado. Y no hay nada que pueda hacer que le haga que Dios gane algo nuevo. Y eso es lo que Elifas lamentablemente quiere darle a entender a Job de una manera equivocada, porque Elifas quiere decirle a Job: tú andas diciendo que eres inocente, convéncete de que no hay nadie inocente de pecado. Por lo tanto, Dios no te debe ninguna explicación. Y le hace unas preguntas retóricas. O sea, que la respuesta obvio que es no. ¿Cuáles son? ¿Puede el sabio ser ayuda para Dios? Pues no. Eso es una pregunta retórica, una pregunta con una respuesta evidente. ¿Sí? Y con esa serie de preguntas retóricas, él quiere demostrarle a Job que él, que está diciendo que es inocente, él que se cree sabio, él que se siente fuerte, ni siquiera con esas virtudes puede hacer que Dios se aproveche de algo, que Dios gane algo. No le ayuda directamente en nada a Dios. ¿Porque qué? Miremos el nombre, versículo 3. Recordemos que el nombre santo, Yahvé, del programa todo, no estaba revelado. Entonces los amigos de Job conocían a Dios como el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Entonces Elifas dice, el Todopoderoso, el Shaddai, está diciendo el nombre santo que en ese momento él conoce. ¿Y qué significa? Que Dios es todopoderoso sin tu ayuda. Dios es todopoderoso así tú no existas. Dios es todopoderoso aunque no fueras sabio. Dios es todopoderoso aunque decidieras volverte impío. ¿Sí? Eso, hermanos, es que Dios existe en sí mismo y no necesita las criaturas. Y Elifas es radical, hermanos, porque esa doctrina de la total depravación es radical. Dice: ¿tendrá algún beneficio Dios si tu conducta es intachable? En otras palabras, si somos sabios, si usted es justo, si usted y yo vivimos en la piedad, eso a Dios no es algo que haga que él gane algo nuevo. No le es un provecho material para él, pero sí es un beneficio para nosotros. Porque el que es sabio lo es para sí mismo. El que es piadoso lo es para sí mismo. Somos inútiles. Lucas 17:10 dice: ustedes, parafraseando, ustedes se presentarán ante mí y lo único que deberán decir es: siervos inútiles somos, porque solamente pudimos hacer lo que nos mandaste. Nadie puede hacer más allá de lo que Dios nos dice. Es imposible. Y mucho menos hacer que Dios gane algo. O sea, somos inútiles. Eso es el núcleo de la total depravación, de esa doctrina cristiana histórica. Entonces, hermanos, andar en integridad por parte de cada uno de nosotros resulta en un beneficio para cada uno de nosotros. Ni siquiera la perfección de un hombre puede hacer que Dios sea más Dios. En el versículo 4, entonces, Elifas quiere hacerle caer en cuenta a Job que de todas maneras, aunque es verdad que Dios no se aprovecha en nada, en que sea piadoso, Él nunca va a castigar a una persona que es piadosa. O sea, te ha reprendido Dios porque eres tan piadoso, le habla sarcásticamente. Por ser tan piadoso, Dios te reprendió. O sea, para Elifas es absurdo que Job siga reclamando que es inocente, cuando todo lo que le está pasando es una evidencia de que está siendo castigado por Dios, según Elifas. Versículo 5. En esos versículos está la lista de pecados que Elifas acusa, que Elifas le imputa a Job. Tú debiste haber cometido un pecado grave, porque ese cuento de que eres piadoso no se lo cree nadie. Debiste haber hecho algo escandaloso muchas veces
y nunca te arrepentiste. Le exigiste garantías de pago, incluso a tu familia, incluso a las personas realmente necesitadas. ¿Sí? Entonces le pide garantías de pago a familia y a necesitados. ¿Qué más? Te negaste a darle de beber y de comer al necesitado. O sea, se abstuvo de ayudar a alguien pudiendo hacerlo. Son los 3 pecados principales que lo acusa Elifaz a Job. ¿Por qué para Elifaz es tan grave eso? Como ya lo vimos, son cuestiones culturales, pero de una u otra manera no podemos negar que es algo maligno, grave, el de no hacer misericordia cuando hemos recibido misericordia. En el tiempo, hermanos, de Moisés, aquí en el tiempo de Job, había una costumbre, y era que los prestamistas paganos exigían prendas como garantía de pago. Esas prendas podían ser ropa, cobijas, cocina y hasta la herramienta de trabajo, el hacha, la rueca. Entonces, si un prestamista, hermanos, pedía como garantía de pago la rueca, ¿cómo iba a pagar si ese era el trabajo? Si la cobija era, hermanos, para dar calor en medio del frío de la noche, exigir la cobija como prenda era algo totalmente inmoral. Ya podemos entender un poquito por qué para Elifaz es tan grave eso. Además, en el contexto de las Escrituras, se hace una denuncia muy fuerte sobre eso. Éxodo 22, del 25 al 27, Deuteronomio 24, 12 al 13. En esos versículos se habla de esa situación. Dios en su ley prohíbe que nosotros como pueblo de Dios exijamos intereses a los hermanos y mucho menos garantías de pago que tengan que ver con prendas, con herramientas de trabajo, ropas. Entonces Elifaz reprende a Job de una manera sarcástica en ese versículo 8. Esto es una sátira, ni siquiera una sátira, sino una acusación sarcástica. Le está diciendo: alcanzaste el respeto y la prosperidad que tenías antes mediante la opresión a los pobres. O sea, te volviste el más respetado de la tierra, pero por medio de todos esos pecados graves por los cuales estás sufriendo. En resumido, entonces, Elifaz está acusando a Job de tener una mentalidad avara, arrogante, opresora, falta de temor de Dios, impío. Versículo 9. Peor aún, no ayudó a las viudas e impidió a los huérfanos en sus esfuerzos por salir adelante. Eso es lo que significa que le rompió los brazos a los huérfanos. Las viudas y los huérfanos, hermanos, en las Escrituras son las personas más necesitadas de una sociedad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, oprimir a esas personas es una señal de opresión totalmente grotesca, grave, censurable y maligna. Deuteronomio 24, 17. En ese versículo se dice que debía ayudarse a la viuda y al huérfano, y a la viuda tenía que no exigírsele prendas como garantía de pago. Ser una persona dañina con el prójimo y con la sociedad es algo totalmente censurable y grave delante del Señor. ¿Sí? Es ahí, hermanos, cuando escuchamos personas hipócritas llenas de pleitos, conflictos y chismes, etcétera,
juzgando pecados de otros, y ellos son hermanos delante de Dios, los más desgraciados, miserables y pecadores y culpables. Por eso tenemos que evitar a toda costa, hermanos, juzgar por medio de nuestras opiniones o por medio de nuestra mentalidad o visión de las cosas, sino solo por la Escritura, sin olvidar que así como juzgamos con la Escritura, primeramente ella nos juzga a cada uno de nosotros para examinarnos. Versículo 10: debido a todo esto es que Job está sufriendo como en un lazo, está atrapado, hasta le tiene miedo a la muerte. Sus ojos, versículo 11, no pueden ver más que tinieblas, y su alma se encuentra como cubierta de aguas, o sea, llena de luto. Podemos mirar versículos paralelos, Job 18:8, 15:21, 5:14 y Salmo 69:2. En esos versículos se nos puede aclarar un poquito más lo que se está expresando, y también para mirar que la argumentación que Elifaz está llevando a cabo ya la había hecho antes, sino que ahora la desarrolla más, pero ahora sí atacando directamente a Job. Y en ese versículo 12 hasta el 14 se hace una descripción de Dios muy interesante, muy hermosa. Ya ellos habían hecho referencia a Dios hablando como el Altísimo, como el que habita en el cielo, en lo alto. Pero en esta ocasión Elifaz habla con muchísima más claridad sobre eso, e incluso nos sirve a nosotros. Allí dice: Dios es más grande, más alto que los cielos, ¿sí? O sea, Dios habita en lo alto. Eso que Él va a decir es cierto, pero como siempre, está usando cosas sanas y palabras buenas para atacar a Job otra vez. Entonces vamos a ver, hermanos, que aunque la doctrina en sí misma está bien, su intención es la que está mal. Allí él confiesa algo que pues tienen en común todos los santos de la historia de la iglesia, desde Adán hasta hoy, y es la creencia de que Dios habita en lo alto, ¿sí? De hecho, las culturas paganas, eso lo menciono para evidenciar que Dios, cuando hizo al ser humano, le dio una conciencia que estuviera convencida de la existencia de Dios. Y si usted y yo miramos las culturas paganas, todas, absolutamente todas, identifican las deidades superiores mirando hacia arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios puso en las conciencias de los seres humanos la certeza de que hay un Dios, un ser superior que habita en lo alto, lo cual efectivamente así es. Y ese alto no es como de pronto se pensaba en la Edad Media, que era detrás de las nubes, o más allá de la capa de ozono, o detrás del sol, o detrás de la luna, o ahí, hermanos, al alcance físico de lo literal de la creación. Eso algo se refiere más que a una ubicación, se refiere a un grado de dignidad, el cual es inalcanzable. Pensemos en el tiempo de Job. Las nubes eran inalcanzables. Pensemos en el tiempo de nosotros. Lo más alto del espacio es inalcanzable. Pues Dios habita en lo alto. Quiere decir que no está ahí en las nubes o en el espacio, sino que está en un lugar muchísimo más inaccesible de lo que pudiéramos imaginar. Tanto así que en el 12 dice: las estrellas más encumbradas le quedan a los pies. O sea, vemos que no está haciendo referencia a una ubicación física, sino a un grado de dignidad que solamente Él tiene. Podemos imaginarnos esta escena, de esa manera podemos ver un poquito más acerca de lo grande que es Dios. Dios habita en lo alto, y aún las estrellas más altas le quedan a los pies.
¿Sí? Es lo que han estado diciendo, que ni siquiera el sol, la luna y las estrellas son puras delante de él. ¿Sí? Miremos 11:8 de Job. Allá dice, le había dicho Sofar, ¿no? A Job. Tal conocimiento, o sea, de los misterios de Dios, es más alto que los cielos. ¿Sí? Aquí vemos que Elifaz retoma esa idea para decir que efectivamente no solamente la sabiduría divina está en lo alto, sino que Dios mismo habita en lo alto. Pero bueno, ¿qué quiere buscar Elifaz con esto? Eso es bueno, ¿cierto? Es cierto. ¿Pero qué pretende? 13, dice: tú respondes, o sea, asegura, sigue calumniándolo. Tú, ¿se acuerdan? Tú robabas a las viudas, oprimías a pobres, exigías intereses, exigías garantías de pago a los necesitados. ¿Y sabes por qué hacías eso? Porque tú eres consciente que Dios habita en lo alto. Y por eso tú decías que Él no me ve. ¿Sí? Está calumniando a Job diciendo que él hacía todo lo que lo estaba censurando, porque Job, como sabe que Dios habita en los cielos, entonces las nubes le tapan la vista. Entonces, como Dios está tan alto, no alcanza a ver las cosas que Job hace en lo secreto. Entonces Elifaz está acusando a Job de que él pensó así. Hermanos, ¿quién piensa así? La única persona que tiene ese tipo de mentalidad es un impío, un réprobo. ¿Sí? En otras palabras, Elifaz está acusando a Job de que le falta el temor de Dios. Y que como está tan lejos, no ve las malas acciones que hace. Miremos 26:9. Aquí, en este pasaje, Job hace una descripción de Dios. Podemos pues mirar un poquito más qué es la visión que ellos tenían de Dios. No que ellos hicieran imagen en su mente, sino sí hablando de lo sublime que es Él. Allá Job dice: Dios se cubre el rostro con la luna y se envuelve con las nubes. No está diciendo, hermanos, que pues en las nubes o en la luna esté Dios, o que efectivamente Él se vista así. Es una forma de resaltar lo sublime que es Él, lo grande, puro y excelso que es. Entonces ellos tenían como esa idea de que Dios, como habitaba en lo alto, muchas veces los impíos pensaban que entonces Dios no podía ver. Miremoslo en otros pasajes, en el Salmo 10:11. Los malvados piensan: Dios no nos mira, ha cerrado los ojos, ni siquiera ve lo que hacemos. ¿Sí? Y Elifaz está acusando a Job de pensar así. Impresionante, hermanos. También vemos en Isaías 29:15 las ideas de un pueblo apóstata. ¿Qué aflicción les espera a los que intentan esconder sus planes del Señor, a los que hacen sus malas acciones en la oscuridad? Ellos dicen: el Señor no puede vernos, no sabe lo que está pasando. ¿Sí? Entonces vemos que no solamente los réprobos e impíos piensan así: Dios no nos está mirando, no ve. También los apóstatas piensan así. Ambos son réprobos, pero los apóstatas que conocen, que saben que Dios habita en lo alto, no están exentos de pensar de esa manera. Entonces Elifaz está acusando a Job de apostasía, hermanos. Es una calumnia muy grave. Hay otros pasajes paralelos que pueden anotarnos: Salmo 73:11, Salmo 94:7. Continuamos con la descripción allá en el versículo 14. Miren este error, hermanos, algo que tenemos que dejar atrás, porque es la característica principal de falta de sabiduría de los amigos de Job: siempre pensar por los demás.
Dice en el versículo 14: densas nubes se arremolinan a su alrededor, no puede verlos, está allá arriba caminando en la bóveda del cielo. Elifaz sigue insistiendo en qué es lo que Job piensa. No solamente le adivina qué es lo que hizo, sino que le adivina qué es lo que piensa. Le dice: tú hiciste esto y esto y esto y esto, y piensas esto. No puede verme porque hay muchas nubes que tapan la vista, y debe estar arriba caminando por ahí por el círculo de la tierra. Ese detalle es muy interesante, ¿no? Porque aunque nos parezca grotesco, ridículo o irrisorio, hay gente que hoy día cree que la tierra es plana, y la mayoría son cristianos. Cuando me he encontrado con personas así, tienen algo en común, o por lo menos es lo que yo en mi experiencia personal he evidenciado. Todos son dispensacionales. Piensan que la tierra es plana y citan la Biblia para decir eso. Entonces este versículo y otros más que hay en las escrituras nos muestran que no. Dice: el Señor se pasea en el círculo de la tierra. La tierra no es que sea un círculo de 360 grados, tal vez no es perfecta, tal vez no es un rombo, pero sí es circular, no es plana. Bueno, esos son paréntesis, hermanos, nomás. Versículo 16. Entonces Elifaz insiste, como él asegura que Job hizo y que Job piensa, entonces él insiste en tratar de persuadir a que Job abandone sus caminos de impiedad. Por eso la predicación se llama acusaciones, que ya las vimos todas, y ahora invitación a la conversión. Como ya él aseguró que fue eso lo que hizo y lo que piensa, entonces ahora Elifaz le dice: arrepiéntete, cambia, conviértete. Pues las personas que hacen así o que piensan así están destinadas a ser arrasadas en la adversidad, que es lo que te está pasando. Miremos 4:19. ¿Cuánto menos confiará Dios en los seres humanos hechos de barro? Hechos de polvo están, y son aplastados tan fácilmente como una polilla. En el capítulo que estamos leyendo dice: Dios arrasa con los impíos por medio de las adversidades. El mismo Elifaz había dicho ya que Dios mismo aplasta a los seres humanos, porque ante los seres humanos son insignificantes, como si fueran polillos. ¿Sí? Entonces vemos que el mismo Elías desarrolla las mismas ideas, pero cada vez lo hace de forma más amplia y siempre en sátira contra Job, aunque pues ya sabemos que en el tercer ciclo de discursos en el que ya estamos, ya no son sátiras, sino que ya son acusaciones directas. Miremos otro pasaje, Salmo 95. Dice: Moisés no está hablando de los impíos, está hablando de los mismos términos de Elifaz, que había hablado Elifaz en el capítulo 4. Y Moisés dice: arrasas a las personas como si fueran sueños que desaparecen. Son como hierba que brota en la mañana. O sea, Elifaz, hermano, Dios arrasa a los impíos en la adversidad, sí, pero no solamente a los impíos, toda la humanidad está sujeta a Él, de tal forma que Él arrasa en realidad a todos, porque a todos les quita la vida y todos desaparecerán como un sueño, como la hierba. La presencia de los seres humanos en la tierra quedará en el olvido para siempre y será como si nunca hubieran existido. Entonces eso es lo que está diciendo. Lo que pasa es que Elifaz, debido a la doctrina de la retribución, cree que eso le pasa solamente a los malvados. Pues no, él mismo lo había dicho en el 4 y Moisés nos está confirmando que en realidad es para todos. Entonces, hermanos, evidenciamos en Elifaz un concepto de retribución bastante marcado, porque él asegura la intervención justiciera de Dios sobre la vida de los pecadores. Algo sí tenemos que resaltar. Él dice: las consecuencias de los pecados de las personas
viene porque viene. ¿Sí? Dios es justiciero, no se queda con nada. Él interviene, tiene una intervención vengadora, justiciera sobre la vida de los pecadores. Por eso es que quiere resaltar que arrasa a los malvados. Verso 17. Entonces miramos que aunque los impíos saben quién es Dios, hasta saben dónde está Dios, hasta saben que Dios es justiciero, aún así ellos se resisten, se vuelven tercos contra el Señor. Esa idea, hermanos, nos trae muchos recuerdos, ¿cierto que sí? ¿Cuántas veces en nuestro tiempo de arminianismo decíamos, igual que Elifas, los malos se resisten a Dios, pero nosotros caímos más bajo? Porque no solamente resaltábamos que las personas con su libre albedrío corrupto preferían dejarlo para después, sino nosotros caímos más bajo porque decíamos, es que Dios es un caballero, y no solamente la persona es un enemigo de Dios que dice que para después, sino que Dios es muy condescendiente, tan condescendiente que lo ponemos al mismo nivel de una persona alcahueta y vana, como es decirle al Dios soberano, caballero. Esa idea, hermanos, bastante lamentable. De todas maneras, pues como nuestro propósito no es enfocarnos en un solo tema, como el libre albedrío, porque podríamos hablar de este versículo y hablar de libre albedrío, vamos a hacer eso, porque hay más versículos pendientes. Sí resaltaba lo siguiente, que es: los impíos, a pesar del conocimiento que tienen de Dios en sus conciencias, a pesar del conocimiento que tienen de Dios de lo que ven por la revelación general, ellos prefieren que resistirse a Dios, y en vez de aceptar lo que Él hace, lo cuestionan y se le enfrentan. Independientemente de que nos pongamos a hablar del libre albedrío, sabemos que eso es cierto. Los impíos son así. Se resisten ante el Señor y en vez de humillarse a sus pies, prefieren cuestionar cómo Él hace las cosas, hermanos. Eso es el proceder de los réprobos. Miremos 21:14. Job había dicho unas palabras, dice que los impíos que prosperan, ¿se acuerdan que Job había hablado? Le decían a Dios, vete, no queremos nada de ti ni de tus caminos. Entonces Elifas toma las palabras que Job acaba de decir y las usa en contra de él mismo. Dice, tú fuiste así, de ti lo que hablas es tú eras o eres uno de esos impíos que se enfrentan y cuestionan el proceder de Dios, porque eso es lo que tú has estado haciendo en todos esos discursos que hemos hecho. Versículo 18. En ese verso, hermanos y amigos, notamos un detalle muy interesante, y es que así como Elifas está tomando ideas de Job para usarlas en su contra, vemos que algunas ideas que Job ha dicho, Elifas las tomó para bien, como si hubiera aprendido o como si se hubiera convencido de algunos de los puntos que Job hablaba. ¿Qué ven ustedes, hermanos, en el versículo 18? ¿Qué ha estado diciendo Job y qué fue lo que más, por así decirlo, enervó a sus amigos? Job decía, los impíos prosperan porque Dios les da las cosas y no hace nada. Eso, hermanos, hacía que ellos salieran a defender a Dios como si fueran abogados. Pero aquí en este versículo Elifas está hablando igual que Job. Está diciendo, sin embargo, Dios era quien llenaba sus hogares de cosas buenas. ¿De quién está hablando? De los malvados. ¿De qué está hablando entonces? De la gracia común. Elifas dice, bueno, ¿sabes, Job, hermano? O bueno, no, hombre, Job. En algo sí tienes razón, y es que efectivamente Dios da sus cosas buenas
incluso a los malvados. Y eso es lo que también más me enoja contra ellos, porque no solamente saben de él en su conciencia por la providencia, la revelación general, sino que son ingratos, desagradecidos y traidores, infieles. Estaban prosperando y no sabían que era Dios el que les daba las cosas. Vemos que de alguna manera Elifaz le está dando la razón a Job, de que es Dios quien colma de bienes incluso a los malvados. ¿Sí? Sin embargo, él insiste en que esas personas prefieren negarse a seguirlo, y lo que más, hermanos, enoja a los santos de la iglesia, incluyendo a los hermanos que participan de estas conversaciones, es que ellos ven en los impíos una actitud de ingratitud y de traición y sin igual. Decía el doctor Sproul, traición cósmica contra el Dios creador de todas las cosas. Se niegan a Él, a servirle a Él, a orarle a Él, a buscarlo a Él. Por eso, versículo 18, yo no tendré nada que ver con esa forma de pensar. ¿Se acuerdan dónde decía eso? En el 21:16. ¿Se acuerdan que ese versículo estaba entre paréntesis? O sea, hermanos, que nosotros vamos a creer, y yo personalmente lo creo, que cuando Job estaba hablando en el capítulo 21, el que habló en el 16 fue Elifaz. Lo interrumpió para decir, no, pero yo no tendré nada que ver con esa forma de pensar, porque el que habla así es Elifaz. ¿Sí? Y hermanos, Elifaz siente un profundo desprecio por los impíos, y los santos de la iglesia también. Es un profundo desprecio contra esas criaturas miserables que se atreven a traicionar y a ser ingratas contra el creador de todas las cosas y el dador de todas ellas. Miremos otro pasaje que está en 12:6. Allí están las quejas de Job, hermanos. ¿Ustedes se acuerdan? Las quejas de Job eran eso, que los ladrones están en paz, provocan a Dios, pero viven seguros. ¿Sí? Ahí veíamos acerca de la gracia común, que efectivamente Dios hacía que ellos estuvieran en paz, tranquilidad y prosperidad. Elifaz cree ahora lo mismo. Y Elifaz dice, lejos esté de mí esa forma de pensar, hermanos. ¿Quiénes hablan así? Salmo 119, ¿qué dijo David? Apártense de mí, malditos hacedores de maldad. Los detesto, los odio, los que se apartan de ti. ¿Qué iba a decir el Señor en el juicio final? Apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Lejos esté de nosotros pensar de la manera como piensan los impíos, o de proceder de esa misma forma. Al final de todo, hermanos, los justos, versículo 19, mirarán con sus propios ojos la caída de los malvados. Es como si dijera, los mismos ojos que vieron que los impíos prosperaban, serán los ojos que verán que ellos serán destruidos. ¿Y qué más dice? Y se alegrarán en ello. Eso, hermanos, suena bastante problemático, teniendo en cuenta que en el Evangelio de Mateo se nos enseña que no debemos alegrarnos, y en Proverbios también, por el mal ajeno, ni tampoco desear pagar mal por mal, en Romanos, Tesalonicenses. Yo suena, hermano, bastante extraño, por lo menos a primera vista, cuando dice, mirarán la caída de los malvados y se alegrarán en ello. Aquí está haciendo referencia, miremos la escritura, Salmo 52:6. Dice lo mismo, los justos lo verán. ¿De qué está hablando David? Y cuando Dios destruya al impío, está hablando de Saúl.
y de todos los impíos que estaban con él. Cuando caigan, ¿qué va a pasar? Los justos lo verán y se asombrarán. ¿Qué más? Se reirán y dirán: mire lo que les pasa a los guerreros poderosos que no ponen su confianza en Dios. Elifas y David. Vemos que dice lo mismo, que los santos pueden alegrarse, pueden reírse, pueden burlarse de la caída de los malvados. Aún así, hermanos, sigue siendo un tanto problemático. Traigámoslo entonces a los tiempos de ahora. ¿Qué significa eso? Hermanos, primero, el hecho de que Elifas esté diciendo que los justos los ven caer y se ríen, ¿qué está haciendo Elifas? Está justificando la mala actitud de ellos mismos. Porque ¿qué están haciendo ellos? Ellos estaban burlando de Job. ¿Se acuerdan que había dicho Job? Ustedes están burlando de mí, me menean la cabeza, me hacen muecas. O sea, Elifas está diciendo: es verdad que hemos hecho eso, pero tenemos razón, porque los justos se burlarán de la caída de los malvados. O sea, se está autojustificando. Y el segundo, hermanos, es algo que es totalmente cierto para nosotros, porque más allá de tener o sentir gozo por el mal ajeno, esa risa, esa burla, es en realidad una alabanza a Dios por la justicia divina que nos permite ver. No es una burla directa contra la persona que está sufriendo, sino es una risa de asombro al ver cómo Dios interviene en las cosas y en el curso de la vida, y es justo, tiene el control absoluto sobre la historia. Eso es lo que está hablando Elifas, David, ¿sí? ¿Qué dice Elifas? Los justos van a decir cuando vean eso, el versículo 20: nuestros enemigos son destruidos, el fuego consumió su abundancia. Hermanos, seguramente en el día del juicio final, cuando veamos ser lanzados al lago de fuego a los réprobos, no vamos a sentir miedo, no vamos a sentir tristeza, vamos a sentir literal gozo al ver cómo la justicia eterna de Dios es vindicada, cómo su nombre glorioso y santo es alabado. Hoy día, por nuestra corrupción del pecado, no alcanzamos a entender eso. ¿Cómo es posible asociar el gozo con la justicia infalible de Dios? Pero los santos que han nacido de nuevo sí pueden llegar a de alguna manera, no entender, pero sí por lo menos reverenciar en silencio eso. Miremos 15:20. En ese pasaje Elifas había hecho una expresión que los amigos insisten con esa idea. Mismo Elifas había dicho: los malos se retuercen de dolor toda su vida, para los despiadados están reservados años de desgracia. ¿Sí? Versículo 20. Entonces, miren cómo nuestros enemigos han sido consumidos. Podemos recordar el pasaje que está en Isaías. ¿Ustedes se acuerdan de ese pasaje que habla de la caída del lucero? Las gentes van a decir: ¿este era el que nos estaba acusando? ¿Este era el que hacía miserable la vida de las personas? Refiriéndose a Satanás cuando esté ya en el infierno. ¿Estos eran los que fueron infieles contra Dios? ¿Estos fueron los que ocasionaron tanto daño a la creación? ¿Estos fueron los que lastimaron, dañaron, persiguieron y calumniaron a la iglesia? Y nos vamos a asombrar y a alegrar en Dios por su justicia infalible. Versículo 21. Elifas insiste, retoma con su propósito de ¿qué? De tratar de persuadir a Job de que ceda de sus malos caminos para que se reconcilie con Dios. Aquí vemos, hermanos, algo
que es bonito en realidad. El problema es cómo lo emplea. Aquí vemos un Elifas con una actitud evangelística. Está preocupado por un pecador, quiere que ese pecador reconozca sus pecados, quiere que ese pecador reconozca la deidad divina de Dios, la deidad soberana y su misericordia, y que se convierta. Eso es una actitud evangelística muy especial. El problema, hermanos, que de hecho son dos los que podemos ver ahí. Primero, está tratando a Job como si Job fuera un inconverso. Trata de convencer a Job de pecado y le ruega que reciba la palabra, versículo 22. Y no sabe que Job ya se ha convertido. Es más, Job ha hablado más palabra que ellos mismos. Y lo segundo, hermanos, que es también triste por parte de Elifas, es que no solamente conecta el pecado con Job, sino que conecta el arrepentimiento con la prosperidad. Ahí vemos, hermanos, los inicios por allá milenarios de lo que se conoce hoy como la teología de la prosperidad. Ver, hermanos, cómo se hace una conexión caprichosa o con buenas intenciones entre el arrepentimiento y la prosperidad. Entonces le dice Elifas: amigo mío, deja de pecar. Todo eso que hiciste, porque yo sé que así es. Todo eso que dijiste y que pensaste, porque yo sé que así es. Deja de hacer así. Cambia. Arrepiéntete y entonces vendrá el bien a tu vida. Para Elifas, hermanos, ese bien es más que todo algo material. Es más que todo algo acerca de la prosperidad económica o incluso de salud, lo que llaman hoy salud integral, sanidad integral y esas cosas, hermanos y amigos. Es triste ese tipo de problemas. Por eso al final del libro Dios va a confrontarlos a ellos, y por otras muchas cosas que hemos visto hasta hoy, de que no hablaron bien de Dios, porque no siempre están conectadas el arrepentimiento con la prosperidad. O preguntémosle a los mártires qué piensan. Entonces, hermanos, es triste ver este tipo de situaciones. Él asocia que el Job esté en paz con Dios y entonces recibirá retribución material. Versículo 23 continúa, hace promesas materiales. Si tú te conviertes, regresas al Shaddai, al Todopoderoso, entonces recibirás esto, tendrás esto, ¿sí? Bueno, hermanos, he tratado de siempre no refutar la escritura, sino de tratar de identificar las actitudes e intenciones de Elifas y mostrar que no siempre tiene la razón él con lo que él quiere darle a entender a Job. Eso es lo que yo he pretendido. Pero no solamente he resaltado las equivocaciones doctrinales y prácticas de los amigos de Job, también a lo largo de todas las exposiciones hasta ahora, que esa es la 32, segunda parte, he resaltado y mencionado las cosas sanas, buenas que ellos dicen. Por ejemplo, esto, versículos 24, 25. Son pasajes muy hermosos, la verdad, hermanos, hermosos. E incluso son contradictorios en el discurso del mismo Elifas, porque el Elifas está hablando de una retribución material y luego dice que el oro no debe ser lo que la persona busca. Hoy día, hermanos, en la teología de la prosperidad, dicho entre comillas, no, porque eso pues, teología le queda muy grande ese título, pero ellos aseguran resultados infalibles. El discurso neopentecostal asegura resultados que el creyente va a tener salud, éxito, riqueza, sus sueños se van a cumplir, lo que la persona se proyecte a hacer, lo va a realizar, y etcétera. Eso es lo que está hablando Elifas.
Y en el versículo 24 y 25 refuta todo eso. El mismo Elifaz. ¿Qué es? Para convertirte, la única manera, Job, es que abandones desde tu corazón los afectos que tienes por las cosas materiales. Porque tú te hiciste rico oprimiendo a los pobres y dañando a las viudas y huérfanos. Porque tú eres avaro, idólatra y apegado a las cosas materiales. Entonces, la única manera que te conviertas y tengas paz con Dios es que cambien los afectos de tu corazón y abandones todo eso que amas. ¿Eso es cierto o no? Claro que sí es cierto en cuanto a lo doctrinal. El problema es que se lo está aplicando a alguien que no merece. Hermanos, por eso Elifaz le aconseja a Job que ponga toda su esperanza en Dios y no en las riquezas. Dios es el dador de las riquezas, no el oro. Confía en Dios. De esa manera podrás temerle. Versículo 25. Abandona la idolatría por el poder. Y entonces el Todopoderoso será tu real tesoro. Hermano, es muy hermoso. Qué consejos tan hermosos. Pero ¿por qué se lo dan a alguien que ni lo está pidiendo ni lo necesita? Colosenses 3:5 habla de las riquezas como un ídolo, y de eso es lo que Elifaz está acusando a Job. Si Job deja de amar las cosas materiales y pone su deleite en Dios Todopoderoso, que es el nombre que conocía, cuando dice el Shaddai, el Todopoderoso, está hablando de todo lo que Él es, de todo quién es Él. Si él abandona esos afectos y pone a Dios como su real tesoro, entonces Job podrá deleitarse en Dios. Versículo 26. Hermanos, es cierto. El hombre, el ser humano, debe tirar al piso, tirar por el suelo sus más grandes afectos y tesoros para poder hallar contentamiento en Dios. Nadie puede servir a dos señores. Encontrar deleite en otras cosas aparte de Dios es una competencia contra el Dios único que merece la gloria. Y la única manera de hallar contentamiento en Dios, hermanos, es poner las cosas otras en el piso. ¿Sí? Y entonces cuando haya ese contentamiento, versículo 27, podremos orar con la libertad que produce el saber que somos oídos. Nos escucha el Señor, nos oye. Y cuando recibimos lo que pedimos, no solamente Dios es glorificado por eso, sino que también cumplimos los votos. O sea, es tiempo de cumplir las promesas a Dios. Muchas veces, hermanos, en tiempos de necesidad y dificultad, el ser humano hace promesas. Señor, si tú me ayudas en tal cosa y me das esto, es algo muy personal. No son pactos económicos y esas tontas cosas de hoy día, ¿no? Hablamos de promesas personales, íntimas, de un corazón que quiere una intervención divina, sincera. Las personas dicen, yo entonces haré esto, te prometo esto, ¿sí? Y Elifaz, ¿qué está diciendo? Cuando entonces te estés contentando con Dios, Él te hará lo que solicitaste y entonces cumplirá las promesas que le hiciste, porque todo lo que pediste te lo va a dar. Podemos mirar como paralelo Salmo 65, del 1 al 2. En ese pasaje se dice, a ti se pagarán los votos, o sea, a ti se cumplen todas las promesas, porque tú eres el hacedor de toda carne. Bueno, entonces, hermanos, según Elifaz, y ahí viene lo problemático, porque él asegura que eso es así, así, así. El que es convertido, cuando decide algo, Dios lo respalda.
No siempre es así, hermanos. Y usted y yo lo sabemos en carne propia. ¿Cierto que sí? Versículos 28 y 29 al 30. Elifaz asegura que Dios lo va a escuchar al orar, incluso cuando interceda por otras personas, Dios le va a dar lo que pida. ¿Sí? En fin. De todas maneras, hermanos, para terminar les digo lo siguiente. Sin pasar por alto los errores de aplicación que tiene Elifaz en su enfoque también, notamos algo especial. Y es el hecho de que él cree, igual que los demás personajes del libro, en un Dios que es misericordioso. Porque Elifaz que estaba hablando de los pecados más terribles de la sociedad, y luego le dice, si tú te arrepientes, Dios te recibirá, te escuchará, te dará, ¿sí? O sea, está diciendo que Dios es bueno, que Dios es tan amoroso, que puede perdonar cualquier pecado por más bajo que haya sido, que Él recibirá al arrepentido. Eso, hermanos, es la doctrina, el amor de Dios, y ellos la tienen clarísima, o por lo menos en ese contexto la podemos ver muy claramente. Puede que la persona haya hecho lo más horrible, pero como la elección es incondicional, Dios en su misericordia recibe al que se acerca a Él con un corazón compungido. Pues a pesar de haber caminado en impiedad, Dios lo aceptará a Él y aceptará su oración sincera, porque su corazón se humilló ante Dios. Entonces Dios quedará su bendición. Ya nosotros no lo vemos como algo necesariamente material, sino ya lo vemos como una bendición íntegra, más que todo espiritual, como nos muestra el libro de Efesios capítulo 2. Hermanos, esta bendición también, más que la pobreza y la teología de la prosperidad, se resume en una sola cosa. Filipenses 4, 2 al 13 dice: he aprendido a vivir con abundancia o escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la verdadera bendición. Oremos.